Estamos en respuestas a tus preguntas sobre ¿falta un versículo en la Biblia? Seguramente si tú eres de las personas que leen la Biblia, te habrás dado cuenta de este detalle que no solo tú has logrado percibir, sino otras personas. Y aquí va la pregunta. La pregunta está dirigida al Padre Nelson, que dice: leyendo el Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 17, encontré que no está el capítulo 21. Busqué en otras Biblias y pasa lo mismo. Pensé que era un lío de impresión, sin embargo parece una regla. Mi pregunta: ¿por qué no aparece el versículo 21 en Mateo capítulo 17? Gracias por su atención. A lo que el Padre Nelson responde: es una pregunta interesante e importante porque nos habla de la historia que el texto ha tenido hasta llegar a nosotros. Empecemos por esta pregunta: ¿cómo se sabe cuál es el texto de la Biblia? Uno podría responder que basta con ver los originales que deben estar en alguna parte. El problema es que los originales, que en ciencias bíblicas se llaman los textos autógrafos, no están disponibles, no existen ya. Lo que tenemos son centenares, miles de manuscritos, la gran mayoría en griego, que dan fe de lo que debían haber dicho los autógrafos. Entonces, ¿quién y cómo se define el texto? Siempre ha sido un proceso muy complejo, pero sus etapas básicas están bastante claras. 1. Se hace un inventario, lo más extenso y completo de manuscritos antiguos que contengan textos bíblicos. Algunos de estos manuscritos breves se remontan al siglo I, pero la mayoría son de siglos posteriores. La ubicación geográfica de procedencia y la datación son claves. Este inventario incluye mucho más de 5.000 manuscritos que se suelen abreviar MS. 2. Se establecen lazos generacionales entre los MS según su cronología y geografía. Así, por ejemplo, un MS A puede haber sido fuente para ser copiado en los MS B, C y D, y luego es posible que el C haya sido copiado en H, Q y Z. Todo esto sirve para construir una especie de árbol de dependencias y de independencias textuales. 3. La calidad misma de los MS. Por si te has perdido qué es un MS, te recuerdo que en el primer proceso complejo para definir un texto se hace un inventario, lo más extenso y completo de manuscritos antiguos que contengan texto bíblico. Algunos de estos manuscritos breves se remontan, como ya decimos, al siglo I, pero la mayoría son de siglos posteriores. La ubicación geográfica de procedencia y datación son claves. Este inventario incluye más de 5.000 manuscritos que suelen abreviarse MS. Entonces, los MS son los manuscritos. La calidad de estos manuscritos, como venimos diciendo en términos de conservación, cantidad de texto que contienen, calidad gramatical y ortográfica que muestran los copistas, impacto en los descendientes, uso por parte de los predicadores y pastores y otros factores le dan más autoridad a unos MS que otros. De ese modo, se descubre que en ocasiones los copistas agregaron en Mateo cosas que estaban en textos paralelos de Marcos, o tal vez lo contrario, quitaron en Marcos lo que no veían en Mateo o Lucas. Los textos presentan variaciones muy explicables entre todos esos MS. 4. El estudio detallado de todos esos factores, hecho a lo largo de décadas, tanto por protestantes como por católicos, va creando un consenso sobre cuál pudo ser el texto original, que por supuesto es que interesa traducir y difundir. 5. Ese consenso puede cambiar a lo largo del tiempo. San Jerónimo, por ejemplo, contaba con muy pocos manuscritos y solo su conocimiento de las lenguas bíblicas. Estudios posteriores pueden entonces llegar
a una conclusión distinta a la que él llegó con respecto a si considerar tal o cual versículo como de Marcos o no de Marcos, y ello para cada libro de la Biblia. No se trata de conclusiones radicalmente distintas en lo fundamental, pero sí que pueden darse diferencias. Es lo que sucedió en Mateo 17:21. Ese versículo allí donde se registra Biblias antiguas es simplemente una copia literal de Marcos 9:29. Según el parecer de los exégetas que han estudiado más extensamente el asunto, no parece probable que ese versículo perteneciera originalmente a Mateo, es decir, que no tratan de eliminarlo, sino de quitar una adición que algún copista introdujo. No son muchos los casos que se presentan como este, pero sí suceden. Y por supuesto, nada de ello disminuye en nada la autoridad y fruto de gracia propios de la palabra de Dios. Reproducción permitida citando la fuente Fray Nelson Medina, OP.